Eh, quiero darle, quiero darle paso a Quintia Moreno y Paola Sánchez, quienes estarán a cargo de la sesión de esta mañana y compartirán con nosotros los hallazgos que han encontrado en la vinculación entre la academia y la EPJA. Muchas gracias. Buenos días con todos y todas. Les agradecemos mucho su presencia aquí. Seguramente con muchos de ustedes también nos vimos el día lunes que pudimos participar de forma presencial en este espacio. El día de hoy, como les habíamos comentado el lunes, para quienes estuvieron por ahí, vamos a ampliar digamos, la exposición de los resultados de la investigación que hemos venido trabajando con Paola Sánchez, que también se encuentra ahí en una esquinita, y les vamos a comentar cómo ha sido la dinámica de esta investigación que buscaba identificar o elaborar, ¿no es cierto?, una línea base sobre la producción académica de EPJA en el Ecuador, un poco para dimensionar cuáles son, cuánto hemos avanzado como país en investigaciones, qué temáticas están abordando, qué temáticas hacen falta por abordar, qué necesidades se presentan. Entonces, el objetivo de este encuentro es, vamos a hacer una exposición extensa. Nos gustaría mucho que después de esta exposición ustedes puedan hacer preguntas o comentarios sobre las temáticas que vayamos abordando y de esta manera vamos a organizar la exposición. Va a tener una duración no sé, unos 45 minutos aproximadamente, y después de eso abriremos un espacio para preguntas y comentarios. Entonces, esta es la forma en que la que organizaremos. Tenemos una presentación, un PowerPoint para irles comentando mientras vamos pasando también esquemas, imágenes para que puedan visualizar parte de la investigación. Entonces, nuevamente agradecerles. Mi nombre es Quintia Moreno, he sido parte de esta investigación y le doy paso también a Paola Sánchez para que se presente. Muchas gracias, Quinte. Buenos días con todas y con todos. Un gusto volver a vernos. Quizás incluso nos hemos visto antes en otros encuentros que ha habido en el marco de la DBB. Pues nada, agradecerles por estar aquí presentes. Esperamos que el trabajo que hemos venido desarrollando en estos últimos meses, junto con Quinte, en el marco de una consultoría con la DBB, pues sea de aporte, ¿no es cierto?, para lo que ustedes están haciendo y que, digamos, sea un insumo precisamente para ir pensando procesos de fortalecimiento de la EPJA en el marco de una cosa muy específica, que es lo que vamos a tratar hoy, que es el tema de la investigación, ¿no? Y a veces este, digamos, vamos a ir mirando efectivamente cómo no existe mucha investigación en el país y quizás sí es una necesidad importante y fuerte a nivel nacional que permita, ¿no es cierto?, dar de insumos para que ustedes pues, puedan desarrollar e ir fortaleciendo el trabajo que desarrollan en AEPJA. Creo que eso, mi nombre es Paola Sánchez. Y bueno, vamos a estar en esta jornada el día de hoy. Cualquier duda, lo que sea, pues también está el chat. Así es que muchísimas gracias e iniciamos, ¿no? Les voy a presentar un PowerPoint, dame un minuto, una presentación eh, para dar inicio. Listo, muchas gracias, Pau, por la presentación. Listo. Bueno, en realidad, como ya les hemos dicho, ¿no es cierto?, la investigación que estamos haciendo, estamos terminando, se concentra en la producción académica sobre educación para jóvenes y adultos y los aportes de actores clave para su fortalecimiento, porque tiene unas miras a futuro, ¿no es cierto? Saber qué pasa, pero también lanzar estrategias y posibilidades de futuro. Ahora, hemos venido trabajando Paola Sánchez y Quintia Moreno, mi persona, desde junio a noviembre de este año. Entonces, en estos meses nos hemos dedicado a avanzar en la investigación. ¿De dónde parte, no es cierto? ¿Por qué nos sumergimos en este proceso? Porque esta investigación se enmarca en la consultoría que convocó la DBB Internacional, que justamente buscaba el levantamiento de la línea base de la producción de investigación sobre EPJA en el Ecuador y la articulación, ¿no es cierto?, de la academia con ciertos sectores clave que les vamos a mostrar más adelante. Esto también en el sentido de que la DBB Internacional busca definir estrategias para generar un mayor reconocimiento de la educación para jóvenes adultos en el país y por lo tanto hacer vínculos, ¿no es cierto?, con diferentes espacios que están inmersos y que pueden además fortalecer esta necesidad de pensar la EPJA en el país.
El objetivo de este proceso ha sido identificar el estado de la producción académica sobre educación para jóvenes y adultos, y a partir de saber cómo está la situación, lo que hemos hecho es identificar las necesidades de articular la academia, que es un espacio importante, como discutíamos el lunes, pero que también es un espacio importante en la medida en la que se articula con otros espacios. No puede estar sola, ¿no es cierto?, así como aislada, sino que necesita trabajar de forma articulada con organizaciones, comunidades, y en esa medida, ¿no es cierto?, el objetivo es, a partir de identificar estas necesidades, plantear también caminos para estrategias, para articulación, para mejorar esta relación y mejorar el aporte concreto de la academia hacia la sociedad. Ahora, quisiéramos aquí contarles brevemente la metodología que usamos para la investigación. Nos basamos, digamos, en tres métodos de recolección de información. La primera fue una revisión documental. Hicimos una revisión documental de la producción académica sobre EPJA en el país. Para eso lo que hicimos fue revisar los repositorios de las 63 universidades del país, donde están las tesis, ¿no es cierto?, tanto de pregrado y posgrado, y extrajimos, ¿no es cierto?, todas las tesis de investigaciones que hacían referencia a educación para jóvenes y adultos. En un segundo momento, lo que hicimos fue revisar la oferta académica, es decir, conocer qué instituciones ofertan carreras cercanas a educación, y qué de estas carreras, ¿no es cierto?, o estas carreras, si contemplan en sus perfiles de egreso, por ejemplo, temas vinculados a la EPA. Este fue el primer momento, una revisión documental. Después lo que hicimos fue entrevistas, un poco para ir ya enmarcando el tema, a ciertas expertas y expertos en Ecuador y América Latina, a representantes de organizaciones regionales que trabajan el tema de EPJA, y también a docentes universitarios. Y a la vez hicimos grupos focales con miembros o personas vinculadas al Ministerio de Educación. Ahí hay ciertas secretarías y direcciones que están trabajando precisamente cercanas al tema, instancias del Estado como el Ministerio de Trabajo, el INEVAL, bueno, ya vamos a hablar de esto un poco más adelante, organizaciones no gubernamentales y también organizaciones de la sociedad civil, y además también grupos focales con docentes universitarios. En este caso el objetivo de estos espacios era compartir experiencias y además también perspectivas sobre esta temática. Ahora, los ejes de discusión que los pueden ver aquí, con los que trabajamos tanto en las entrevistas y en los grupos focales, fue primero el estado de la EPJA, un poco conocer esas perspectivas. Después fue ya mirar de forma enfocada el tema de la investigación y los aportes de la academia, cómo estos actores miran, ¿no es cierto?, estos aportes que genera la academia. Y tercero, planteamos con estos actores que tuvimos la oportunidad de conversar, cuáles serían estas perspectivas de futuro, ¿no es cierto? Cómo a partir de esa experiencia se puede plantear alternativas que permitan caminar así hacia una mejor articulación entre la academia y los sectores que trabajan con EPJA. Ahora quisiéramos partir contando, digamos, la oferta académica, qué pasó, qué encontramos, ¿no es cierto?, en el campo de la oferta académica de carreras, perdón, y programas relacionados con la EPJA. Si vamos a la otra. Y lo que encontramos fue algo no tan alentador, llamémoslo de esta forma, porque en la práctica, si ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto?, revisamos toda la oferta de carreras, nos basamos en la base de datos del CES, del Consejo de Educación Superior, que tiene la base de datos de todas las carreras que tenemos en el sistema, tanto de instituciones de educación superior, ahí están institutos y también universidades, y también el perfil de egreso, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las bases o los ejes del perfil de egreso de los estudiantes que optan por estas carreras? ¿Qué encontramos? Encontramos primero, nuestro primer hallazgo, ¿no es cierto?, es que el tema de educación para jóvenes y adultos se aborda de una forma bastante tangencial. ¿Qué significa eso? Que en realidad ninguna carrera dice vamos a abordar en una materia, digamos, o estamos pensando en que nuestros estudiantes se formen también para educar a jóvenes y adultos. Esto no es explícito, pero encontramos algunos indicios, ¿no es cierto?, en los perfiles de egreso que nos decían o nos llamaba la atención en el sentido de que hablaban de jóvenes y adultos y de educación también no formal. Entonces, este es un indicio que nos permite decir, bueno, posiblemente algunas carreras o desde algunas carreras se está pensando en este campo, ¿no es cierto?, que aún falta por explorar. Entonces, los resultados que obtuvimos a partir de esa revisión fue que el 21% de las carreras de educación técnica y tecnológica abordan el tema, ¿no es cierto?, de forma tangencial. En eso hay que ser enfáticos porque no es preciso, ¿no es cierto?, pero abordan de forma tangencial este tema de jóvenes, adultos o educación no formal.
Apenas el 16% de las carreras de tercer nivel, estamos hablando solo de carreras de educación, abordan este tema de educación de jóvenes y adultos, el 33% en programas de especialización y el 20% en programas de maestría. Entonces, si ustedes ven, es mínimo, ¿no es cierto? Y además, podríamos pensar que aún podría ser un poco menor esta presencia de la educación para jóvenes y adultos, porque, como les decíamos, son indicios, ¿no? Pequeños elementos que se presentan sobre todo en los perfiles de egreso que mantienen las carreras. Ahora, lo que sí hay que resaltar en este caso es que la UNAE, la Universidad Nacional de Educación, es una universidad que sí tiene una maestría expresamente para educación de jóvenes y adultos, y justamente nos contaba Madeleine, que estuvo el lunes también en la mesa en la que participamos, que hay una cátedra abierta con la que están también empezando a trabajar con diversos docentes. Entonces, ya hay un espacio, eso es una ventaja, pero aún así, si lo vemos en torno al sistema, aún faltaría por trabajar. Algo que también encontramos es que la oferta se concentra en Quito, Guayaquil y Puerto Viejo. Esta oferta de estas carreras que, digamos, topan este tema de educación para jóvenes y adultos. Entonces, podríamos también decir que aún así la oferta estaría concentrada en pocas ciudades y que si pensamos a nivel país todavía hay un gran trabajo que hacer, ¿no es cierto?, en este tema de la oferta académica para poder mirar esta problemática desde todos los territorios. En el marco de, digamos, del análisis que Quintia comentaba, de, digamos, tanto la oferta como las investigaciones que se han hecho a nivel nacional dentro de las universidades, también hemos identificado algunos otros actores que son fundamentales, ¿no? Para pensar en, digamos, el papel que juegan en el fortalecimiento de la EPFA, ¿no? Y hemos identificado como tres actores grandes que quisiéramos comentarles. El primero, sin duda alguna, el Estado, ¿no? Que juega un papel fundamental porque es el ente rector, digamos, no solamente de la política y del sistema de educación nacional, sino también de otras esferas. Por ejemplo, hemos considerado al Ministerio de Educación, sin duda alguna, fundamentalmente con la Dirección Nacional para Educación de Personas con Escolaridad Inconclusa, al Instituto Nacional de Evaluación, que es el ente encargado del proceso evaluativo a nivel nacional, ¿no? Y que debería jugar un papel fundamental en precisamente, por ejemplo, pensar metodologías o instrumentos que permitan mirar, ¿no es cierto?, cuál es el nivel o qué está pasando en términos generales con la EPJA y con la población específica que participa en los procesos educativos de esta. El Ministerio de Inclusión Económica y Social la hemos considerado porque en el marco de, o sea, como parte del ministerio existe el proyecto Impulso Joven y también la Dirección de Juventudes, que tienen procesos de formación, de capacitación en ámbitos como emprendimientos, como proyectos productivos, ¿no? Y que de alguna u otra manera está ligado y articulado directamente a la educación para jóvenes y adultos. Por otro lado, el Ministerio de Educación, de Trabajo, que muchas veces no se lo considera como un ente importante digamos, en el ámbito de la educación para jóvenes y adultos, pero que juega un papel fundamental, ¿no? Porque a cargo del Ministerio de Trabajo está lo que se denomina como el sistema de cualificaciones, ¿no? Este sistema de cualificaciones, la intencionalidad es precisamente, digamos, otorgar, ¿no es cierto?, ciertas certificaciones a los trabajos, estos conocimientos previos, ¿no?, que la población joven y adulta tiene y que le permita además desarrollarse laboralmente. Y finalmente, el Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, que además, sin duda alguna, muchos de ustedes son docentes de los centros de privación de libertad, juegan un papel central para pensar precisamente la educación de esta población doblemente vulnerabilizada, ¿no? Por otro lado, hemos identificado algunas organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que juegan un papel central no solamente en el ámbito de la educación no formal, sino también formal, ¿no? Entonces, un poco para mirar, hemos ubicado 5 grandes bloques, ¿no es cierto?, de acción en las cuales se desempeñan estas organizaciones. La una, que son las organizaciones que trabajan para promover el tema de la incidencia sobre política pública, esto a partir de programas de acción, ¿no es cierto?, en territorios, pero también a partir de procesos de investigación, de estudios que permitan tener luces, ¿no?, sobre qué sucede con el sistema educativo y particularmente con la EPJA para promover y aportar en la definición de política pública. Por otro lado, organizaciones que se enfocan en los procesos de educación no formal, como hemos visto, como vimos, ¿no es cierto?, por lo menos el día lunes que nosotros estuvimos presentes también, hay un sinnúmero de organizaciones que han venido trabajando en procesos con
formación en diversas temáticas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el Trópico, que trabajaba mucho el tema de agroecología. Hay otras organizaciones como Funder, que trabajan temas de emprendimiento, de procesos productivos, o Plan Internacional, por ejemplo, que trabaja en temas de prevención, ¿no? Para abandono escolar. Otro de los grandes grupos de organizaciones son los que están relacionados a procesos educomunicacionales. Vimos la experiencia de IRFEYAL el día lunes y que son claves, ¿no? Para pensar estos procesos no formales de educación, incluso formales, ¿no? Recordemos que con la pandemia la radio volvió a ser quizás un mecanismo, volvió a evidenciarse como un mecanismo importante de educación. Por otro lado, tenemos los procesos de educación formal, que son pocas las organizaciones que trabajan directamente con el Ministerio de Educación para el fortalecimiento de procesos de educación en las instituciones educativas, ¿no? Y finalmente, aquellas organizaciones, bueno, hay una lamentablemente que concentra su atención en el ámbito de la investigación, ¿no? Pero sin duda alguna, muchas de las otras que hemos mencionado también han realizado ciertos procesos de investigación. Y finalmente, como miran aquí, tenemos a las universidades. Hemos hecho un análisis de las universidades, como Quintia les comentaba, a partir de dos elementos centrales, ¿no? Por un lado, mirar qué oferta académica tienen, ¿no? Y si están relacionadas o no, a darles a ustedes como docentes, como profesionales educativos, insumos en cuanto a la educación para jóvenes y adultos con especificidad, ¿no? Si bien no hemos identificado a más de la UNAI, si hay estos, digamos, elementos que pueden dar idea de que algo lo tocan, ¿no? Hemos identificado que hay 8 universidades con programas de educación que darían pauta para mirar que hay alguna cierto acercamiento a la EPJA. No son muchas, considerando que son más de 63 universidades a nivel nacional. Por otro lado, hemos mirado a las universidades que tienen, ¿no es cierto?, a partir de los repositorios, investigaciones en torno a la EPJA, y hemos identificado que son 8. Y 14 universidades que hemos identificado que tienen tanto investigación como algún elemento en la oferta educativa que daría cuenta de precisamente la problematización o las respuestas que se puedan dar a la problemática específica de la EPJA. Listo. No me dejan En participar. siguiente orden creo que hay alguien con de la actividad. ya, ahí estaba con el micrófono abierto. ¿Alguien tiene el micrófono? Listo. Bueno, ahora la idea es comentarles, ¿no es cierto?, los hallazgos o lo que encontramos en las investigaciones, porque a partir de esta revisión que realizamos pudimos ubicar temáticas concretas digamos, clasificamos en realidad en grupos temáticos sobre los temas que se habían abordado en estos estudios, tanto en investigaciones de grado y posgrado. Entonces, si podemos ver una más adelante. Listo, entonces, sí, ya me iba a ir de uno de los temas, pero efectivamente, un poco para dimensionar, ¿no es cierto?, que sepamos cuántas investigaciones encontramos en esta búsqueda. Lo primero que podemos decir es que encontramos 60 proyectos de titulación de pregrado y posgrado. Este fue nuestro primer enfoque, primer momento de revisión para saber qué hacían las universidades y dónde estaban estas investigaciones. Entonces, después de revisar en los 63, en los repositorios de las 63 universidades, ubicamos 60 proyectos de titulación. En esta búsqueda también de estudios sobre la EPJA en el Ecuador, encontramos 2 estudios sobre el Estado, hechos desde el Estado, 3 libros y memorias de congresos que también se han dado a nivel regional, posiblemente ustedes han participado en algunos de ellos, y 7 estudios realizados por organizaciones de la sociedad civil. Entonces, este es, en términos numéricos, digamos, el grupo de investigaciones que pudimos encontrar al estilo, digamos, casi como el estado del arte, ¿no es cierto?, sobre lo que tenemos actualmente en investigación. Ahora, en términos de territorialidad, ¿no es cierto?, los estudios, es decir, hacia dónde se dirigen, sobre todo los estudios de titulación, estas tesis de grado y posgrado, el 23% de ellas están pensados o realizan análisis nacionales, si tienen una mirada nacional. El otro 23% son análisis que se realizan en Quito. Entonces, esto otra vez nos da cuenta de una centralidad, ¿no es cierto? Otra vez todo o esto, ¿no es cierto? El análisis o los intereses están centrados en la capital, lo que habría que problematizar justamente para pensar otros territorios. Y el 6.7% apenas realizan análisis en ciudades como Ambato, Latacunga y Loja. Entonces, esto nos da cuenta
¿Dónde se concentra la mirada? Como les decíamos, hay un avance, ¿no es cierto? Hay 60 proyectos de titulación, pero aún así, como ustedes ven, creo que hay mucho por trabajar, ¿no es cierto? Sobre todo en pensar otras ciudades. Ahora, en cuanto a las temáticas centrales que encontramos, justamente esto a lo que me iba a referir es cómo se organizó, ¿no es cierto? Se agruparon estas temáticas para poderlas ubicar. Podríamos partir de ciertas tesis, hablaban de justamente, o hacían análisis de la implementación de programas de escolaridad inconclusa, por ejemplo, en algunas instituciones educativas, hacían estudios también comparativos entre diferentes instituciones educativas para ver sus fortalezas y las deficiencias de los programas que generalmente el ministerio ha venido aplicando en los últimos años. Por otro lado, también se han hecho estudios justamente en torno a la política pública de cuáles han sido los efectos, si ha mejorado o no las condiciones de vida, estos proyectos desde las instituciones públicas. También digamos, algunas investigaciones se referían a cómo el currículo, ¿no es cierto?, es pertinente o no para esta población de jóvenes y adultos. Y también ya investigaciones un poco más nuevas, digamos, de los últimos años, hacían referencia a las dificultades que se presentaron de seguir con procesos, ¿no es cierto?, estos programas desde el Estado frente al COVID. Es decir, este fue un momento también que puso en crisis, si quieren, algunos programas y hay algunos estudios al respecto. En el caso de, tenemos un segundo punto, ¿no es cierto?, las investigaciones que abordan la situación de encierro. Este ha sido uno de los temas que la DBB Internacional también ha trabajado en el último tiempo de forma importante y también identificamos algunas tesis que abordan esta situación. Primero, estas tesis se han realizado, por ejemplo, en Loja, Latacunga, Quito, Ambato y Santo Domingo, se han concentrado ahí los estudios y se han concentrado en analizar cuáles han sido los procesos de reinserción social a partir del ámbito educativo. También digamos, se han centrado en conocer las condiciones sociales que permiten obtener aprendizajes incluso en estas situaciones, en estas condiciones de encierro. Se han hecho estudios sobre las opciones pedagógicas, ¿no es cierto?, los cambios metodológicos que se pueden implementar justamente pensando en educación para jóvenes y adultos, pero con la particularidad de que estarían dirigidos para personas privadas de libertad. Y también encontramos algunas tesis, ¿no es cierto?, que hacen referencia a personas privadas de libertad, pero que su enfoque, más que en la escolaridad inconclusa, están pensadas en la educación no formal y cómo se desarrollan estos programas al interior de los centros de privación de libertad y cómo estos programas también funcionan, ¿no es cierto?, como procesos de reinserción social. Y alguna investigación más que encontramos hacía referencia justamente a estas dificultades del acceso a educación superior para quienes están en los centros de privación de libertad. Un tercer punto que pueden ver aquí abajo es, o un tercer grupo, digamos, de investigaciones estaban concentradas o estaban realizadas como estudios de caso. Entonces, ¿qué se observaban en estos estudios de caso? Por un lado, algunas de estas investigaciones lo que mostraban era justamente cuál es el desarrollo de los procesos didácticos para mejorar la enseñanza-aprendizaje. Entonces, se hacían estudios en ciertas instituciones educativas para poder saber cuál sería este desarrollo, los avances, los cambios. Un segundo grupo, digamos, de estudios de caso se referían justamente a hacer análisis de la educación virtual y las herramientas virtuales que tienen los docentes para enfrentar también esta relación, esta educación que estaría dirigida para jóvenes y adultos. Entonces, este es otro tema que se abordó también en las tesis. Por otro lado, también encontramos estudios sobre las condiciones psicosociales y socioculturales de la educación para jóvenes y adultos y cómo esto tiene incidencia justamente en su formación. Y entre estos estudios también encontramos cómo la educación no formal, que es un tema que ustedes van a ver recurrentemente presente, ¿no es cierto? Tiene que ver con lo que también decía Paola, la importancia de pensar también la educación no formal. Se hacen algunos estudios sobre cómo esta educación no formal permite la reinserción de población vulnerable, por ejemplo, a través de espacios de formación que vincula o les vincula a otros espacios, justamente a personas que están en situaciones muy complejas. Entonces, estos son algunos, les he relatado algunos de los estudios de caso que pudimos encontrar en la revisión de tesis. Son, como ustedes ven, bastante variados, pero esto nos da cuenta que hay, ¿no es cierto?, ciertos enfoques en los que se aborda esta problemática y se lo ha hecho de una forma como bastante clara. Y finalmente, ¿no es cierto?, encontramos investigaciones que lo que proponen es mejoras o hacen análisis sobre los modelos de gestión
que llevan algunas instituciones educativas que trabajan con población en escolaridad inconclusa. Es decir, esto estaba, si quieren, más en el campo de la administración o la gestión educativa, por ejemplo, pero eran tesis que también estaban referidas a cómo instituciones que trabajan con jóvenes y adultos en procesos educativos pueden mejorar sus procesos de gestión al interior y en relación, ¿no es cierto?, con las personas externas en términos de gestión. Entonces, estos son los 4 grandes temas, digamos, o temáticas que encontramos en esta revisión de investigaciones y que nos dan una idea de por dónde estarían los estudios que se han hecho desde las instituciones de educación superior. Además, digamos, de poder identificar las investigaciones en el marco de las entrevistas y los grupos focales que desarrollamos a lo largo de estos meses, intentamos precisamente un poco mirar las problemáticas que se abordaban desde las investigaciones y acercarnos también, digamos, a partir de esto, de estos insumos a distintos actores que los mencionamos anteriormente, ¿no? Un poco para saber cómo miran, digamos, qué problemáticas se identifican en torno a la EPJA y también qué estrategias se podrían pensar para ir fortaleciendo, ¿no? Entonces, en esta parte vamos un poco a profundizar en las necesidades que se fueron identificando con los distintos actores. Como les habíamos planteado el día lunes, si recuerdan, les mostramos someramente estas necesidades, pero ahora queremos un poco comentarles y profundizarles, porque ustedes son quienes de manera directa pues están relacionados a la EPJA y podrán decirnos si a estas les faltan algunas problemáticas, ¿no? La primera tiene que ver con un elemento que planteaba los entrevistados y que es la necesidad de la ampliación de la concepción de la EPJA, ¿no? De la educación para jóvenes y adultos. Esto implica, digamos, dejar de pensar que la educación para jóvenes y adultos es única y exclusivamente una educación compensatoria, ¿no? Y más bien pensar, lo que planteaba una de las entrevistadas, este tema de la educación a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Pensar en cómo efectivamente digamos, muchas de las personas que no acceden a culminar sus estudios, pues, digamos, tienen un permanente proceso de aprendizaje en otras esferas, ¿no? Que no necesariamente es la formal. Entonces, precisamente a partir de esta concepción, ¿no es cierto?, de pensar no solamente a la educación, para jóvenes y adultos como una educación compensatoria, se plantean como 2 niveles de pensar a esta educación, ¿no? Por un lado, la educación formal, ¿de acuerdo? ¿No es cierto? Pero cómo esta educación formal necesita ser pensada de manera contextualizada y situada. Uno de los elementos que planteaba de manera muy fuerte tanto Edison como Madeleine el día lunes, precisamente pensar esto, ¿no? Cómo articular o construir, ¿no es cierto?, currículums que respondan a las necesidades, digamos, no solamente de una población que viene con conocimientos previos, con experiencias, por ejemplo, laborales previas, sino también a, digamos, construcciones y dinámicas locales, territoriales, ¿no es cierto? Entonces, frente a eso se plantea la necesidad de una modificación del currículum, por ejemplo, de generar pedagogías y metodologías que estén acordes a las necesidades de aprendizaje de la población, ¿no es cierto? Y un elemento fundamental que planteaban esta necesidad de reestructurar el perfil del bachiller, ¿no? O sea, no, un bachiller salido de la EPJA no puede tener el mismo perfil de salida que un bachiller que está en el sistema ordinario como lo conocemos, ¿no? Esto por un lado en el ámbito de la educación formal, pero también pensar efectivamente el ámbito de la educación no formal, ¿no es cierto? Entonces, aquí entrarían como 2 elementos centrales. La primera, pensar la articulación de los distintos sectores que trabajan en educación no formal y la articulación de con con la propia educación formal, ¿no es cierto? Esto, además, partiendo de, por ejemplo, la importancia de hacer procesos de recuperación de metodologías, de buenas prácticas, de buenas experiencias, es un trabajo que la UNAE lo está desarrollando ahora y veremos, va a ser un trabajo muy interesante con resultados muy importantes que nos va a servir a todos. Pensar esta idea de la complementariedad, ¿no es cierto?, de la educación no formal con la educación formal y la necesidad de también, pensando este ámbito no formal que implicarían un sinnúmero de otras temáticas de formación, la profesionalización, ¿no es cierto?, la capacitación o la formación de otros perfiles profesionales, no solamente relacionados al ámbito educativo, o sea, no solo para docentes, sino también, justo pensábamos, ¿no?, en lo que planteaba Altrópico, del trabajo que ellos desarrollan sobre agroecología, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos que ingenieros agrónomos, ¿no es cierto?, muchos de ellos serán ingenieros agrónomos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos, ¿no es cierto?, generando capacidades
pedagógicas y metodológicas con estos otros profesionales para estos ámbitos de la educación que son no formales, ¿no? Por un lado. Por otro lado, tenemos otro eje, ¿no?, de las necesidades que se plantearon al interior de estas discusiones, que tiene que ver con el reconocimiento de las particularidades de la población y los territorios en donde se encuentran, ¿no? Era justo lo que les planteábamos, esta necesidad de mirar los contextos de los cuales provienen, ¿no es cierto?, los jóvenes y los adultos, para a partir de ello pensar, digamos, todo el sistema que articularía, que fomentaría la educación para jóvenes y adultos, ¿no? Es importante pensar además en un elemento que planteaban como súper importante algunos actores, que tiene que ver con cómo la educación responde, ¿no es cierto?, a las dinámicas del mercado laboral, ¿no? Nosotros sabemos, y eso es de hecho una de los elementos centrales que se ha analizado en el marco no solamente de la EPJA, sino en términos generales de la educación, incluyendo la educación superior. Pero pensando en la EPJA es cómo potenciar, ¿no es cierto?, esas capacidades, esos conocimientos que tienen los y las estudiantes en función también de sus ámbitos laborales, ¿no?, y de las condiciones efectivas de trabajo que existen en los territorios en los cuales se desarrollan. Esto implica, como un tercer elemento, pensar precisamente en esas necesidades pedagógicas, metodológicas, incluso de infraestructura, ¿no? Muchos de ustedes pues tienen que afrontar estas necesidades de infraestructura para desarrollar sus tareas y su labor educativa. Otro eje que se ha identificado como parte de las necesidades tiene que ver con la articulación de actores para pensar una perspectiva integral, una incidencia integral, ¿no es cierto? En estos han ubicado 4 niveles, ¿no?, que sí quisiéramos como mencionarlos. El primero, que tiene que ver con la importancia de una articulación internacional. Esto quiere decir la posibilidad de que existan, digamos, alianzas, ¿no es cierto?, con organismos internacionales, con organizaciones internacionales que permita, por un lado, digamos, recuperar experiencias de otros países, pero también, no sé, conocer, ¿no es cierto?, información del estado de situación de la población EPJA a nivel de otros países y que permita hacer una comparación para también mirarnos en otros ojos, ¿no es cierto?, y mirar qué es lo que está sucediendo efectivamente con la EPJA a nivel nacional. Por otro lado, digamos, esta necesidad de la articulación entre las distintas instancias del Estado, precisamente los sectores que les habíamos planteado inicialmente. MIES, Mineduc, el INEVAL, el Ministerio de Trabajo, la SNAI, ¿no es cierto? Lo que sucede ahora es que cada uno trabaja de manera aislada, son como nichos, ¿no? Como islitas que trabajan cada uno en función de sus objetivos específicos, pero que en muchos casos lo que termina sucediendo es que se duplican funciones, que se duplican estrategias, y eso hace que efectivamente la posibilidad de incidir de manera más efectiva pues se diluya, ¿no?, en esta multiplicidad de programas, de cosas desarticuladas. Entonces, pensar estos procesos de formación, tanto formal como no formal, al interior del Estado. Por otro lado, la necesidad de alianzas entre el Estado y la academia, ¿no? Los docentes universitarios sobre todo plantean que ellos no tienen mayor acercamiento con el Ministerio de Educación para conocer, digamos, de primera mano, ¿no?, cuáles son las necesidades que ustedes como docentes tienen. Y en función de eso, repensar, ¿no es cierto?, los currículos, las mallas curriculares, los perfiles de salida, profesionales, ¿no? Entonces, digamos, hay una desarticulación absoluta entre los dos sistemas educativos, el sistema de educación nacional, digamos, que llega hasta bachillerato, y el de educación superior. Y esto hace que, sin duda alguna, la universidad, la academia, no pueda responder y dar respuestas a las necesidades que ustedes como docentes efectivamente tienen en su quehacer, ¿no es cierto?, educativo. Y finalmente, la necesidad de articulación entre la academia y las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Esto con el objetivo, de ir fortaleciendo lo que hemos venido diciendo, ¿no? Estos programas, estos proyectos, estas intervenciones en educación no formal. Si se articularían las dos instancias, quizás se podría promover procesos mucho más, digamos, con mayor incidencia, ¿no es cierto?, con mayor lógica de articulación, que respondan más a las necesidades de manera territorial y poblacional. Por otro lado, tenemos esta otra necesidad, este gran bloque de necesidades que se evidenció, que es pensar la situación de la población joven y adulta
para acceder a la educación superior. Se evidencian algunas problemáticas, ¿no? La primera, que tiene que ver con que existen pocos cupos para el acceso a la universidad, ¿no es cierto? Más ahora con la disminución del presupuesto, sobre todo en las universidades públicas, pero, digamos, si ya existe una limitada posibilidad de acceder a la educación superior, en el caso de la población joven y adulta que termina su bachillerato de manera tardía, tienen mayores problemas, mejor dicho, para lograr acceder a la educación superior. Entonces, allí la importancia, por ejemplo, de pensar políticas afirmativas que apoyen, ¿no es cierto?, para que esta población logre acceder a la educación. Y además de eso, digamos, esta importancia de generar mecanismos de seguimiento desde el sistema de educación nacional y superior para garantizar estrategias pedagógicas, metodológicas que faciliten, ¿no es cierto?, la continuidad de los estudios. Lo que decíamos el día lunes, ¿no? Esta población llega con muchas deficiencias educativas a la universidad y se encuentra con un muro, o sea, no hay, digamos, posibilidades de que, digamos, desde las universidades se hagan ciertas formas pedagógicas, ¿no es cierto?, para garantizar la continuidad de los estudios de esta población y garantizar de manera adecuada, ¿no es cierto? Por otro lado, pensar esta necesidad de articulación que lo mencionábamos anteriormente entre la educación y el mercado laboral. Cómo la EBJA, ¿no es cierto?, debe responder precisamente a las necesidades, y la educación superior, en este caso, de la población EBJA, debería de alguna manera responder de manera más, digamos, directa, ¿no?, a las necesidades que se evidencian en el mercado laboral y que son efectivas, digamos, o sea, son lo que efectivamente vive, ¿no es cierto?, esta población, el momento en el que debe enfrentarse una vez que termina su titulación. Y finalmente, pensar esta idea de ofertas educativas que vayan más allá de la educación formal. Hay esta perspectiva, ¿no?, con la que Edison y algunos otros compañeros de Guayaquil nos planteaban esta necesidad de dejar de pensar que la educación formal es el único espacio en el que se puede, digamos, lograr o alcanzar metas personales, ¿no? Pensar que la educación no formal también tiene, digamos, mecanismos de aprendizaje, de enseñanza, de construcción de habilidades, de fortalecimiento de capacidades que son fundamentales para esta población. Y finalmente, el último eje de las necesidades tiene que ver con la formación docente para mejorar la educación de jóvenes y adultos. Y aquí, bueno, existen tres nudos problemáticos que son como centrales. El primero, que tiene que ver con la necesidad de iniciar procesos de investigación, ¿no es cierto?, sobre los perfiles de los docentes, es decir, qué efectivamente necesitan los docentes. No podemos seguir manteniendo programas estandarizados de capacitación y de formación cuando las necesidades tanto de la población con la que ustedes trabajan, ¿no es cierto?, como de los territorios con los cuales, en los cuales se encuentran, son distintos. Entonces, digamos, si bien estos mecanismos de estandarización son útiles para que el Estado pueda funcionar, ¿no es cierto?, es necesario también desarrollar programas más particulares. Y eso significa conocer las necesidades, ¿no es cierto?, conocer, acercarse directamente con ustedes, que son quienes tienen la práctica educativa, y identificar, ¿no es cierto?, estas deficiencias, estas debilidades que permitirían construir agendas de capacitación mucho más situadas y contextualizadas también. Eso cuestionamos de los currículos, pues también necesitamos hacerlo con respecto a los procesos de formación docente. Por otro lado, la necesidad, ¿no es cierto?, de procesos, planteaban algunos actores, la necesidad de educación no formal para ustedes, para los docentes. Pensando en qué quizás es necesario a nivel territorial, por ejemplo, generar otras capacidades que no necesariamente tienen que ver con el desarrollo, digamos, más metodológico, pedagógico de su quehacer, sino, por ejemplo, la necesidad de ir fortaleciendo capacidades como liderazgo pedagógico, como definir, ¿no es cierto?, perfiles para líderes de promoción educativa en sus territorios, en temas de investigación, por ejemplo, ¿no? ¿A cuántos de ustedes no les gustaría iniciar, por ejemplo, procesos de investigación? Pero muchas veces no contamos, ¿no?, con muchas herramientas o insumos metodológicos para investigar, y eso pues trunca, nos termina frustrando mucho de alguna manera la posibilidad de hacer efectivo ese deseo, ¿no?, de poder realizar investigaciones en donde ustedes se encuentran, digamos, desarrollando su trabajo. Y finalmente esta necesidad, lo planteaban los propios docentes universitarios, de cómo la universidad puede aportar a que los docentes que no han culminado sus estudios y que, por ejemplo, se han quedado o cuentan actualmente, ¿no es cierto?, con
títulos tecnológicos puedan culminar, ¿no es cierto?, y obtener el título universitario, o muchos docentes que no lograron terminar la universidad y que pues, digamos, requieren o necesitan o quieren culminarla, ¿no? Entonces, digamos, ciertos programas, oferta académica que las universidades puedan generar para que efectivamente ustedes que ya tienen una práctica, ¿no es cierto?, que ya tienen un conocimiento, pues logren culminar sus estudios universitarios. Listo. Además de estas necesidades que Paula las expuso de forma bastante extensa, ¿no es cierto? Y creo que con muchas se van a identificar. También lo que hicimos fue un trabajo de, bueno, esas son las necesidades que vemos en general, que los actores nos iban comentando, pero también pudimos identificar necesidades ahora sí para fomentar la investigación. Primero, si quieren algún nudo problemático y después de algunas casi propuestas, ¿no es cierto?, de por dónde podría ir esta mejora o estas mejores condiciones o este mejor enfoque, por llamarlo de alguna forma, de hacer investigación sobre EPA. Entonces, en ese caso, un primer punto que ustedes ven aquí son investigaciones que recuperen las visiones de los actores. Recordemos que, bueno, esta información la obtuvimos a partir de las entrevistas, los grupos focales, y se evidencia una problemática que tiene que ver con que hay pocas investigaciones que analicen y recuperen la visión de los actores. Sí, son investigaciones que a veces se hacen desde ciertos espacios en los que no se recogen estas voces y por lo tanto hay una desconexión entre la academia y la propia población que está trabajando con educación, digamos, con jóvenes y adultos y en educación para jóvenes y adultos. Entonces, ¿qué se propone, no es cierto? ¿Qué se necesita para que esto cambie? Y es que las investigaciones tengan miradas contextuales y situadas. Lo que decíamos al principio, este tema de los territorios, ¿no es cierto? Deberíamos pensar en investigaciones en todo el territorio, que se haga en todo el país desde diferentes perspectivas y no que estén solo concentradas, por ejemplo, en algunas ciudades y que además estas investigaciones respondan a esos contextos. Por otro lado, tenemos también, digamos, podría ser una salida, establecer estudios sobre trayectorias de la vida de las personas, de jóvenes y adultos, ¿no es cierto?, que están en estos procesos de formación para acercarse de una forma mucho más cercana, mucho más directa a lo que están viviendo estas poblaciones. Entonces, si quieren, es una mirada desde los propios actores, desde una primera necesidad, ¿no es cierto?, de empezar a ver la investigación desde esta perspectiva. Un segundo punto que ven aquí es justamente la investigación como un insumo fundamental en la generación de política pública. Y de esto ya hemos venido hablando, ¿no es cierto? Paola también lo mencionaba, y es que al tener la academia tiene un papel estratégico en la sociedad porque es un espacio de generación de conocimiento y en este caso, esta es una gran oportunidad, pero a veces la desarticulación entre, por ejemplo, la academia y el Estado hace que los estudios que se generan o las investigaciones que se generan no permiten o no aportan en la formulación de políticas públicas. Entonces, frente a eso, ¿qué se necesita, no es cierto? ¿Qué se requiere? Que han planteado algunos de los actores. Primero, promover la investigación y que esta investigación permita generar información actualizada permanente sobre la EPJA y que por tanto aporte a la generación de política pública, de estudios al Estado también. Y además, esta posibilidad de tener información actualizada implicaría, por ejemplo, tener estadísticas claras, ¿no es cierto?, que podrían contribuir efectivamente a la generación de política pública, a la construcción de programas, pero también a la evaluación de la política pública. Es decir, qué está pasando con los programas y aquí el campo académico ayudaría, contribuiría mucho. Por otro lado, también algo que se necesita, y lo hemos repetido algunas veces, ¿no es cierto?, esta articulación entre la investigación que se hace en algunas instancias estatales y la academia. Es decir, generar espacios interdisciplinarios que manejen o trabajen en temas, ¿no es cierto?, que permitan pensar en programas pertinentes sobre educación para jóvenes y adultos, a lo que ya mencionaba también Paola, el tema de la formación docente, cuáles son estas necesidades, estas demandas y obviamente también la evaluación de programas. Otro punto más que identificamos fue justamente la necesidad de generar líneas y agendas de investigación sobre la EPA. Creo que cuando les presentamos justamente el tema de la oferta académica, el hecho de que las carreras en educación no, o muy pocas, ¿no es cierto?, tomen el tema de la EPJA o lo asuman como una línea en sus currículums y tampoco en, obviamente, sus líneas de investigación, hace que en realidad en las universidades no hay líneas definidas de investigación sobre la EPJA. Eso es uno de los grandes hallazgos también
la investigación, excepto habíamos hablado de la UNAE, ¿no es cierto?, que tiene una línea muy marcada. Pero, digamos, sin embargo, esto a nivel nacional no sucede y al no tener unas líneas definidas sobre EPJA, ¿no es cierto?, y sobre sus problemáticas, eso hace que las tesis que pudimos revisar aquí, las que les comentamos de forma breve, en realidad estén mucho más sustentadas en intereses particulares tanto de los docentes como de los estudiantes. Entonces, no es que una universidad o una carrera de educación le apuesta, ¿no es cierto?, a la EPJA, sino que hay un docente que se involucró, está involucrado en el tema, o un estudiante que está involucrado en el tema, entonces por eso termina siendo su tesis de esta problemática. Entonces, esta es digamos, una dificultad que se puede evidenciar, pero frente a esto, ¿no es cierto?, ¿qué se requiere o qué se podría hacer? Por un lado, necesitamos definir líneas de investigación, además desde diferentes campos de conocimiento. Una de las cuestiones que por tiempo ya no les pudimos detallar, ¿no es cierto?, pero encontramos las tesis no solamente en carreras de educación, sino en en otras carreras como sociología, en carreras de posgrado, por ejemplo, en psicología, en trabajo social. En realidad, en varias de las carreras están estos estudios que les comentábamos. Entonces, ¿qué se necesita? Líneas de investigación, pero que además incluya diferentes campos de conocimiento, conformar agendas conjuntas, interdisciplinares, que involucren a varias carreras y también interinstitucionales. Es decir, agendas, por ejemplo, en las que puedan trabajar universidades, algunas instituciones estatales, y que además esto permita generar financiamiento, que suele ser lo más duro para hacer investigación. Es decir, poder, digamos, gestionar financiamiento para estos procesos. Y además también visibilizar las investigaciones que ya se han realizado. Este es uno de los puntos que ustedes ven aquí, que también es una necesidad, es decir, no podemos decir en el país que estamos en cero y que no hemos hecho nada, sino que hay un avance, tenemos 60 investigaciones, solo pensando en las investigaciones de grado y posgrado, entonces hay que visibilizar estas investigaciones y probablemente tienen que llegar, ¿cierto?, a las manos de todos quienes estamos trabajando en temas de EPJA y tienen que mirarse, ¿no es cierto?, con qué perspectivas se hicieron las investigaciones, qué enfoques, etcétera. Otro de los puntos que también una necesidad más es la ampliación del enfoque y las perspectivas de la investigación social. ¿Por qué? Porque uno de los problemas, ¿no es cierto?, es que la misma investigación, como está pensada, les diría, en la sociedad y en las universidades también, es que a veces la investigación en los últimos años se ve a veces como un requisito, ¿no es cierto? Quienes hacemos la tesis porque hay que graduarnos, los docentes hacemos el artículo porque hay que estar publicando, pero cuando hablamos de justamente ampliar este enfoque de la investigación social, es hacer investigación, pero también hacer investigación con sentidos, vinculados a comunidades y a necesidades específicas. Por ejemplo, una de las apuestas que podría darse, ¿no es cierto?, frente a esta necesidad, es motivar a los estudiantes para que generen nuevas temáticas de investigación en torno a la EPJA. Esta es una tarea, sí, desde las universidades, desde los docentes, ¿no es cierto?, cómo ampliar su panorama y decirles a los estudiantes, bueno, también hay este gran campo de investigación. Promover articulaciones interinstitucionales, por ejemplo, entre diferentes universidades para armar grupos de investigación en los que pueden estar tanto docentes como estudiantes, abrir espacios de discusión también para promover, pero también para intercambiar ideas sobre las investigaciones que se están realizando. Y aquí hay un tema también interesante, ya pensando en la investigación en el país, y es que muchos de los estudios, por ejemplo, se concentran en un enfoque cuantitativo. ¿Qué significa? Que tenemos cifras, ¿no es cierto?, de cuántas personas nos están en escolaridad inconclusa, cuántas personas tal, pero también hace falta fortalecer otros enfoques de investigación, como sería la investigación cualitativa, que estaría muy cercano, ¿no es cierto?, a dar cuenta de, por ejemplo, lo que les planteaba al principio, esta visión desde los actores. Pensar en investigaciones que den cuenta de estas narrativas de los actores, de su propia vivencia o de sus propias experiencias en función de la educación para jóvenes y adultos. Entonces, esta es otra necesidad también, ampliar y empezar a hablar de investigaciones cualitativas y también investigaciones mixtas, digamos, que sean cuanti y cualitativas sobre esta temática. Y finalmente, digamos, una última necesidad en torno a la investigación es la devolución de la información a la población que ha sido parte de los estudios.
Esto, digamos, es parte de la ética de quienes hacemos investigaciones. Parecería súper obvio, ¿no es cierto? Hacemos investigación, la devolvemos a la comunidad o personas con las que trabajamos, pero no siempre es así. Y de hecho, por eso es una necesidad, porque justamente se han dado casos en que estudiantes levantan información y no regresan. Por esto, eso nos contaban, por ejemplo, en una entrevista. Entonces, es importante posicionar aquí la necesidad de retroalimentar, digamos, de presentar, socializar, ¿no es cierto?, devolver la información después del análisis que podamos hacer y además esto nos va a permitir retroalimentar las propias investigaciones e incluso repensarlas y pensar en nuevas investigaciones. Entonces, estas son las necesidades ya precisamente, ¿no es cierto?, enfocadas en la necesidad de investigación, por eso aquí la academia está muy presente, y algunas líneas también, si se quiere, de salidas, ¿no es cierto?, de por dónde podría ir estas posibles estrategias. Bueno, ya hemos visto un poco las problemáticas, digamos, los avances que tenemos en ámbitos de investigación, las problemáticas que se han identificado, pero bueno, también tratamos de abordar y de conversar con los distintos sectores, ¿no? ¿Qué estrategias pueden existir para ir, digamos, pensando en el fortalecimiento de la EPA, ¿no? No vamos a resolver todos los problemas, pero sin duda hay que encaminar o fortalecer ciertas cosas que ya se están haciendo, ¿no? En ese sentido, pues digamos, pensando la academia, que es un poco la centralidad del análisis de esta investigación, hemos identificado, digamos, a partir propuestas de articulación, de fortalecimiento, en función de estos tres ámbitos que maneja la academia, la universidad, ¿no? Primero que tiene que ver con la oferta académica, es decir, cómo responder, ¿no es cierto?, estas necesidades de formación docente, y cómo la universidad podría ir respondiendo a eso, el tema de la vinculación con la sociedad, pensando en que son espacios claves y fundamentales de relacionamiento de la universidad con la sociedad en su conjunto, y finalmente el ámbito de la investigación, ¿no? Que es precisamente cómo indagar en esas problemáticas, en esos logros, esas buenas prácticas que se han generado desde distintas experiencias en torno a la EPJA, e ir fortaleciendo, ¿no?, ciertas líneas o estrategias de mejora en el ámbito de la investigación. En torno a la oferta académica, digamos, ha habido como tres grandes propuestas o estrategias, ¿no es cierto?, que, digamos, tendrían la intencionalidad de ir fortaleciendo la EPA. Por un lado, digamos que dado que no existe la oferta académica expresa sobre la EPJA, exceptuando la UNAE, que es la única que tiene además un programa de posgrado, se podría pensar en que dentro de las universidades se trabaje a partir de los itinerarios de las carreras, ¿no es cierto? Y que sean a partir de estos itinerarios desde donde se vayan generando un proceso de formación más específico para dar respuesta a estas particularidades, en este caso la EPJA, ¿no es cierto? Quizás hay otras, no sé, educación intercultural bilingüe, qué sé yo, ¿no? O sea, digamos, particularmente en este caso a la EPJA, dado que hasta que se pueda promover una oferta de pregrado con mayor énfasis en EPJA, quizás se puede trabajar a partir de esta idea de los itinerarios. Por otro lado, la importancia de generar una articulación entre los subsistemas de educación, ¿no? O sea, esto implica la educación hasta bachillerato, la educación superior, ¿no es cierto?, y los entes que forman parte de la regulación, el control, ¿no sé?, la definición de política pública desde las distintas instancias estatales, ¿no? Entonces, esta articulación, digamos, ¿no?, entre los distintos subsistemas del sistema de educación tendría como finalidad o se podría proponer o permitiría, ¿no es cierto?, la posibilidad de crear centros integrados de educación para formación continua de docentes. ¿Qué permitiría estos centros integrados de educación, ¿no es cierto? Que los programas de formación dejen de estar regados, ¿no? Que en muchos casos se duplican, que en muchos casos responden más digamos, a las lógicas o a las dinámicas que el propio ministerio tiene o que ciertas organizaciones consideran importantes, pero que, digamos, o terminan siendo muy desarticuladas o muy saltadas o con poca continuidad o no responden a necesidades, ¿no es cierto? Establecer un centro integrado permitiría precisamente construir agendas de formación docente con mayor claridad, ¿no es cierto?, en los objetivos, en los momentos a seguir de ese proceso de formación. Y por otro lado, la articulación de este subsistema permitiría establecer diálogos entre los distintos sectores, dígase Ministerio de Educación, dígase universidades, dígase organizaciones de la sociedad civil, para discutir el propio currículo,
¿no es cierto? O sea, dejando de pensar que es una cosa que única y exclusivamente debe realizar el Ministerio de Educación de manera aislada. Entonces, como la academia, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, las facultades de formación docente o ciertas organizaciones de la sociedad civil que, como vemos, tienen mucha experiencia en formación de educación para jóvenes y adultos, pueden aportar a pensar efectivamente en currículos flexibles, currículos situados, contextualizados, ¿no es cierto? Que es una de las necesidades que se ha evidenciado. Otra línea grande, digamos, que se podría plantear como una estrategia, tiene que ver con pensar, ¿no es cierto?, la importancia de estos espacios de educación no formal y por ende la articulación que debe existir, que se puede promover entre la academia y las organizaciones de la sociedad civil para generar procesos de educación no formal, ¿no es cierto? Utilizando las herramientas como la radio, lo que conversábamos, les comentábamos anteriormente, ¿no? Como estos espacios de virtualidad, pero de manera igual organizada, ¿no? Que estos espacios de formación, de educación no formal, sean de alguna manera más articulados y respondan, ¿no? De manera más integral a las necesidades efectivas de los territorios. En cuanto a la vinculación, como ustedes saben, la vinculación con la sociedad, y lo comentaron Edison y Madeleine en la reunión que estuvimos el día lunes, es una de las funciones sustantivas de las universidades, ¿no? Entonces, en esa medida, digamos, se plantea la necesidad de pensar, ¿no? Y lo que comentaba Edison y Madeleine es que muchas veces estos proyectos de vinculación están desarticulados, son por cumplir, creen que ir a pintar una escuela o ir a pintar una casa comunal es es vinculación con la sociedad, ¿no? Para eso falta darle condón, hay que dejarle ver como una mera tarea que deben cumplir como parte de requisitos para las acreditaciones de las universidades y pensarlo como un espacio que efectivamente puede permitir articular instancias, ¿no es cierto?, para el fortalecimiento de la época. Aquí lo que se planteaba es la necesidad de pensar estos proyectos precisamente a partir de las necesidades específicas de las comunidades, ¿no? Que respondan, ¿no es cierto? Y aporten a ir fortaleciendo las necesidades concretas que existen. Pensar en que desde la vinculación con la sociedad, y son programas y proyectos que tienen algunas universidades, estos espacios de vinculación puedan ser espacios de educación, de acceso a educación, ¿no es cierto? Que personas con escolaridad inconclusa o que no han logrado acceder a la universidad puedan tener procesos de formación y capacitación, ¿no es cierto? Pensar que la universidad dote, ¿no? De esos conocimientos, de esos espacios de formación a esta población, el compromiso que la universidad debe tener con esto. Y por otro lado, la necesidad en el espacio de la vinculación con la sociedad, de la academia con las organizaciones sociales que existen en los territorios, en las comunidades, precisamente para posibilitar procesos de educación no formales, ¿no es cierto?, que les otorguen herramientas para fortalecimientos organizativos, para, qué sé yo, ciertas actividades productivas que pueden tener requerimientos, ¿no? Una multiplicidad de necesidades que tienen. Por otro lado, dentro de la misma área de vinculación con la sociedad existen estas prácticas preprofesionales que deben desarrollar los estudiantes, las y los estudiantes, ¿no? En esa medida se pueden plantear convenios, por ejemplo, para que estos estudiantes formen parte de los procesos de capacitación y fortalecimiento docente, ¿no es cierto? Y de formación técnica y de bachillerato para bachillerato acelerado, qué sé yo, ¿no? Jessica, ¿te parece si terminamos esto y te doy enseguida la palabra? Ya nos falta una estrategia más y te doy la palabra. Y en el marco de las mismas prácticas preprofesionales, ¿no es cierto?, establecer, esta es una particularidad que nos planteaba la SNAI, dado la deficiencia de personal que existe al interior de los centros de privación de libertad, es importante pensar en que estas prácticas preprofesionales de distintas áreas, no solo educativa, sino psicológica, por ejemplo, o relacionada al ámbito del derecho, puedan ser instancias de apoyo, ¿no?, para esta población que está en condiciones muy complejas y en estos contextos, en este momento, hace 2 años, mucho más, ¿no? Y finalmente, en el ámbito de la investigación, lo que se plantea como un elemento clave quizás que se podría ir pensando en articular es la necesidad, no la necesidad, sino la posibilidad de crear una red de docentes investigadores, ¿no?, sobre las problemáticas de la época. Esta red de docentes, ¿no es cierto?, que sería una cosa muy bonita de promoverla, ¿no? Podría fomentar o facilitar cuatro cosas, 4 elementos, ¿no? La primera
la de promover investigaciones multidisciplinares e interinstitucionales, ¿no es cierto? Mencionaban los profes a veces el problema de la burocratización que existe al interior de las universidades, sin embargo, es factible, es posible y podemos hacerlo, ¿no es cierto? La segunda tiene que ver con la posibilidad de que esta red genere, ¿no es cierto?, agendas de investigación con líneas de investigación claras y en función de las necesidades de la EPJA, porque son docentes que vienen siendo parte de la EPJA ya durante muchos años. El tercer elemento es que la creación de esta red posibilitaría generar ciertos acercamientos con organizaciones internacionales que permitan un intercambio de experiencias, de conocimientos e incluso de información. Y finalmente, esta red, la idea sería promover articulación con el sector tanto público como privado para, sobre todo, la búsqueda de financiamiento, ¿no? Siempre para el tema de investigación, el financiamiento es un problema. Lamentablemente en Ecuador nadie paga por investigar, o muy pocos instancias pagan por, bueno, ahora este es un ejemplo de las pocas opciones, ¿no es cierto?, que existen para que se puedan generar procesos de investigación. Y finalmente, una propuesta que nos planteaban desde Perú, en realidad con un especialista que hablábamos y que la consideramos como bastante interesante de proponerla, ¿no? Que tiene que ver con esta necesidad no necesidad, esta propuesta, ¿no es cierto?, de pensar en construir comunidades cogestoras de sus sistemas territoriales de aprendizaje, lo planteaba este experto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es cómo incluso pensando desde la red, ¿no es cierto?, como una construcción nacional, se puede ir pensando en procesos locales, ¿no es cierto?, que permitan, por ejemplo, que muchos gestores comunitarios, ¿no es cierto?, población que está interesada en el ámbito educativo, pero que no tiene la formación, que no es docente en la educación formal, empiece a formar parte de estos procesos de aprendizajes locales, ¿no? Y con eso dotamos de herramientas, digamos, en temas pedagógicos, en temas metodológicos e incluso en temas investigativos para que sean las propias localidades, la propia población de la localidad, ¿no es cierto?, que son además en muchos casos estudiantes también de la EPJA, puedan promover instancias, ¿no es cierto?, elementos de discusión, puedan innovar metodológica y pedagógicamente respondiendo a sus contextos particulares y territoriales, ¿no? Esa fue una propuesta muy bonita, se ve como muy quizás a largo plazo, pero quizás como una propuesta interesante para irla pensando en promoverla, ¿no? Y con esto cerramos y damos paso a algunas manos que nos han planteado y que quieren intervenir. Queremos cerrar, pues nada, agradeciendo primero su presencia, su participación y recuperando una idea que Paulo Freire planteaba, ¿no? Esta idea de que, digamos, uno no enseña solo a leer y a escribir textos, ¿no? Sino y sobre todo a leer y a aprender a leer y escribir la realidad, ¿no?, a construir la realidad. Y nosotros sí creemos y confiamos que estos procesos, primero que estos espacios de diálogo que estamos generando ahora son sin duda alguna espacios que nos posibilitan reaprender cosas, compartir experiencias e ir mejorando nuestra incidencia en el territorio, ¿no? Pero segundo, porque creemos que efectivamente las áreas más específicas como EPJA, y en esto lo compartimos en la perspectiva con Quintia, ¿no? De que sin duda alguna son un elemento fundamental, ¿no es cierto?, para ir mejorando no solamente el sistema educativo, ¿no?, sino las realidades concretas de la población que ahora intenta retomar sus estudios y de alguna manera, digamos, abrir sus perspectivas de vida, ¿no? Así es que muchísimas gracias a todas y a todos. Kim, no sé si quieres decir algo antes de dar la palabra a algunos compañeros que nos han pedido. No, más bien completemos ya dando la palabra, respondiendo algunas preguntas. Más bien, gracias igual por su escucha, por su atención. Más bien nos interesa mucho sus miradas al respecto. Está levantando la mano Marcelo Díaz. Ujú. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Dedico a actualizar, discutir desde campo de la educación. El día lunes, el día martes, lamentablemente por cuestiones de trabajo, no estaba en la Casa de la Cultura, pero he estado siguiendo paso a paso lo que ustedes manifiestan. Es lindo la teoría, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial. Yo le hablo de un ejemplo claro que lo que yo he vivido, pasmado. Yo he trabajado en el presencial, en el municipal, en el fiscal, he trabajado en el CDA municipal, he trabajado en el semipresencial
en el Ministerio de Educación y hoy en la actualidad a través de la educación virtual. Entonces, mire, como dicen algunos compañeros, ya a tu edad, algo te debe haber quedado. Entonces, esa rica experiencia que uno se tiene, uno se puede ver los pros y los contras. Escuchábamos muchas veces de la cuestión de la investigación. Sí, lamentablemente en nuestro país no se puede investigar en este campo educativo, porque a través del Estado, no hay una política de Estado, de los gobiernos pueden ser de derecha, de izquierda, de centro, izquierda, etcétera, pero no hay una política de Estado. ¿Para qué? Para esa gente vulnerable en la que nosotros queremos sacar y que sean iguales a nosotros, o mejor, que sean mejores a nosotros. ¿Qué digo? Yo le cuento una linda experiencia. Yo me gradué en el Colegio Intisana, en la nocturna, y yo comencé a estudiar a los 16 años, la secundaria, y yo me gradué allí. Después fui a la universidad, seguí 2 carreras, y la que más ejerzo es la de cuestión de educación. Para mí la pedagogía, para mí la educación, para mí repartir los conocimientos es algo lindo a esa gente. Y yo como no quisiera que cantidad de mis estudiantes sean lo que yo he seguido, un educador, en cualquier especialidad. Entonces, si el Estado se comprometiera, como escuchaba ahí, una red de investigadores en educación, pero que el Estado garantice esa educación, porque cuando nosotros los profesores nos formamos, nos actualizamos, no es en beneficio de nosotros, es en beneficio de todos los estudiantes de cualquier tipo de edad. Recién nomás en estos días están discutiendo la nueva proforma para el 2023. Y ustedes saben muy bien que el presupuesto va a bajar en educación. Entonces aquí nosotros no podemos ese pero. Si queremos nosotros ayudar a esa gente vulnerable, a salir, a que sean otros y a competir, como yo sé hablar en clases, ¿a competir con quién? A competir internamente y a competir con los países capitalistas y a no depender ya en futuros años de ellos. Eso es lo que se busca uno como educador. Aunque ya después, como algunos educadores me estarán escuchando, a veces nosotros los maestros somos primerito mal pagados, después mal vistos. Solo a veces el estudiante le dice a veces a uno, vea usted es chévere, usted es mi pana. Entonces ya le puso la nota, ahí sí ya no es chévere, pero no importa. Eso, como uno es educador, eso sabe la vida que nosotros pasamos todos los días. Entonces, en sí, si hablamos de las cosas negativas que pasan dentro de este proceso de LEJA, dentro del proceso que yo tengo esta experiencia, que justamente para ayudar a esa gente vulnerable, hay que ponernos la mano primero en el corazón. A veces nosotros, yo por ejemplo, le cuento alguna experiencia cuando trabajaba en el CBA. Nos pedían hasta el pasaje, nos pedían para un esfero, y nosotros de nuestro bolsillo teníamos que darles para las copias para que hagan los deberes. Sí, entonces de esa manera, pero a través del Estado, aquí no hablo tanto del campo municipal y del Estado en sí, ellos se desvinculan de la educación, solo ellos pagan el sueldo al maestro y después ustedes sabrán cómo enseñan a esos estudiantes. Si tienen internet, si tienen computadora, si tienen cómo sacar las copias para las pruebas, en fin, etc. Hoy en el campo virtual, alguien me dará la razón, alguien que son de mis compañeros. Más es el trámite, que me escuchen bien, más es el trámite del papeleo virtual para enseñar a los estudiantes. Pero no nos enseñan a nosotros cómo llegar al estudiante, cómo implantar diferentes metodologías, porque cada día, cada experiencia, cada semana que nosotros nos conectamos con los chicos es otra historia, otro devenir de ellos. Entonces, y nosotros aprendemos mucho de ellos. No es que el profesor sabe todo. Yo soy una persona bien realista, digo, yo cada día o cada semana que me conecto con ellos, tengo una experiencia de ellos.
más tengo experiencia de ellos que la mía. Entonces, eso es lo lindo del maestro, enseñar. Entonces, en sí, yo sí les felicito, compañeras, por todo lo que ustedes lo están planteando, pero en realidad hay que cambiar las instancias de teoría, que se haga práctica, y el Estado se haga responsable en sí de la educación, En este momento nosotros trabajamos de forma virtual, pero Muchas gracias, pregúntenme a unos Marcelo. No sé compañeros si que puede precisar un poquito más para dar la palabra a los otros compañeros. antes de dar la palabra a algunos compañeros, no tenemos computadoras lácteas, trabajamos con nuestras lácteas o alquilamos lácteas. Entonces, desde ese campo, veamos. Asimismo, con esto termino, por favor. Hay cantidad de estudiantes que se inscriben. De esos estudiantes nosotros hacemos seguimientos para que todos puedan culminar cualquier año lectivo o cualquier convocatoria, pero se retiran. ¿Por qué? Por problemas de internet, por problemas de luz, por problemas de trabajo y más por problemas de no poder utilizar el internet o la plataforma. Entonces, de esas maneras hay que ir viendo, por favor, podemos ayudarles a estos chicos o chicas o personas que son mayores que quien le está hablando. Entonces, muchas gracias y bien por esa capacitación que nos están dando. Buen día. Marcelo Díaz les saluda. Muchas gracias, Marcelo, le agradecemos mucho. Luego ya haremos un comentario sobre sus intervenciones. Le damos la palabra a Gisela. Gisela, ¿Nos Imbaquimbo. escucha? Sí, no sé si nos están escuchando. Me parece que Gisela sí está intentando hablar, pero es un problema de su micro. Ahí se le escuchó. Ahí Gisela. funciona. Ya, muchas gracias. Lo que pasa es que estoy con un problema de conectividad. Todos mis compañeros estamos conectados en la unidad educativa y es un poquito variante el internet. Bueno, sin embargo, yo quisiera concretar dos cosas nada más. En primera, felicitar. Yo creo que siempre el trabajo, este estudio del arte, como ustedes lo mencionaron, es importante porque hay que visibilizar todo el trabajo que se hace y visibilizar también la importancia que se da a ciertas áreas educativas, ¿no? Y en este sentido, repito, les felicito, pero también quisiera pedirles un favor especial. Ustedes ya realizaron este estudio teórico respecto a todas las investigaciones que se plantea el EPSA y a cómo las universidades atienden estas necesidades educativas, pero sí sería importante que nos mencionen dónde podemos encontrar esta información que ya está curada, por así decirlo, seleccionada, revisada, que ya se ha hecho una crítica a la misma para que nos sirva como insumo para nosotros poder seguir preparándonos, porque si bien es cierto, el ministerio nos brinda capacitaciones, nosotros buscamos otro tipo de capacitaciones dentro de la formalidad o la no formalidad, es importante que nos preparemos entre nosotros. Y como experiencia, nada más contarles que dentro de los centros de privación de libertad, los docentes que conformamos este contexto, estamos diseñando una comunidad educativa que ya viene formándose de algunos meses atrás. Y este tipo de insumos a nosotros nos sirve muchísimo para poder hablar con fundamento y poder prepararnos, como les comentaba hace un momento. Entonces, esa sería mi petición y felicitar la iniciativa porque poco a poco hacemos camino al andar. Gracias. Muchas gracias, Gisela. Ya vamos a comentar también y dar respuesta a esto que nos consulta. Le damos la palabra a Jorge Andrade, por favor. Gracias. La palabra como tal. Más bien, lo primero que debo empezar es felicitándoles tanto a Paola como a Cintia un excelente trabajo y realmente yo veo que en este último tiempo ya se está hablando un poco más de, si bien es cierto, del EPJA como tal, de las personas adultas y jóvenes en la situación de educación, pero ya estamos tomando un poco tomándoles un poco más en cuenta, más bien a aquellas personas que son privadas de libertad. Me parece eso excelente, me parece un buen punto. Pero algo que sí quisiera, y en esta parte ustedes lo hicieron ya, lo expusieron ya, el hecho de que, si bien es cierto, la educación como tal, y yo hablo en temas de contextos de encierro, en temas de personas privadas de libertad,
que están justamente en el área educativa como tal y pertenecen al grupo EFCA. Entonces, si bien es cierto, ustedes acaban de hablar, se mencionó en un momento determinado que se necesitaba, claro, la verdadera reinserción laboral como tal. Entonces, en esta parte sí deberíamos tener muy en cuenta que ustedes mencionaron Ministerio de Trabajo, Minedu, que creo que por ahí el MIDU, bueno, el Ministerio de Bienestar Social. Entonces, sí sería un poco más adelante, porque si bien es cierto, claro, la educación hace mucho, y supongamos un problema de 1 a 10, aseguro que la educación para la verdadera reinserción laboral de estas personas, y creo que de todas las personas que se educan en esta modalidad, o sea, yo creo que tendríamos un 3, un 4, pero ese 6, esa brecha de 6, esa es la que el Estado debe brindar la oportunidad para poder ingresar a una situación laboral. Entonces, aquí viene la gran incógnita. Sí, o sea, como decía en la primera instancia el señor Díaz, sí, ingresamos, que les ponemos también a competir, les buscamos la manera cómo llegar a competir con la educación formal, con la educación ordinaria. Yo creo que es un poco complicado, sino más bien es, y justamente el estudio debería, entre las cosas, y mil disculpas que me lo meto un poco más en esta parte, el hacer una recomendación al Estado que brinde estas oportunidades, o sea, que les dé la oportunidad como tal. La educación hace mucho, sí, hace mucho, pero la verdadera reinserción de todas las personas como tal, o sea, eso ya no le da la educación, le da las oportunidades que el Estado, estas instituciones como Ministerio de Trabajo, como Ministerio de Inclusión Social y todo ese tipo de cosas, les abra esas oportunidades a estas personas que sí necesitan ingresar a trabajar. Y a lo mejor muchas de todas esas personas, si nosotros empezamos a ver, yo hablo en contexto de encierro, si en contexto de encierro nosotros más o menos calculamos cuántas de aquellas personas ingresan a la universidad, vea, tenemos, ¿qué será? Un 2%, tenemos un 3%, ¿y dónde está el 97%? ¿Qué estamos haciendo con ese 97%? Si nos vamos nosotros al lado de la extraordinaria, pero aquellas personas que están en libertad, que continúan sus estudios como tal, esas personas ingresarán a la universidad, no sé, un 10%, un 15%, entonces la educación sí, ya, correcto, va, pero hay esa brecha que necesita el Estado, como política de Estado, implementar para que esas personas tengan una oportunidad de trabajo. Llámese emprendimientos, llámese ayuda, no sé, trabajo, llámese como es emprendimientos a nivel agroindustrial, y felicito lo que ustedes acaban de comentar en este momento. Si bien es cierto, desde mi punto de vista, la gran ventaja, y sí, clarísimo, por favor, la gran ventaja que tiene el EFCA, si bien es cierto, no es solo tener, que le digo, dentro de su planta docente, tener profesionales docentes profesionales, sino también tener profesionales docentes, quienes conformamos todo un buen equipo y tenemos muchas visiones como para poder trabajar. Muy amables, muchas gracias, y me parece muy bien su trabajo. Excelente. Muchas gracias, Jorge, por su intervención. No sé si alguien más quisiera mencionar algo, tal vez, antes de pasar a la ronda de un poco respuestas y comentarios. Si no, creo que podríamos, no sé si Pau, ¿quieres empezar o? Sí, bueno, muchísimas gracias a todos. Nosotros sí esperamos que en realidad, siempre cuando uno hace algún tipo de investigación, pues espera que no quede en el baúl de los recuerdos, ¿no? Sino que en realidad sea un insumo efectivo y útil para quienes están trabajando el área que uno investiga, ¿no? Entonces,
digamos, pensar la posibilidad de que este sea un insumo que les ayude efectivamente a, no solamente a pensar, ¿no es cierto? Digamos, qué es lo que está pasando, porque su propia práctica, pues ya tienen claridad de lo que está sucediendo en torno a la EPJA, sí dar como algunas luces, ¿no es cierto?, de pensar otras opciones. Yo quisiera mencionar un par de cosas. Yo tengo la sensación, y quizás va a ser un poco polémico lo que voy a mencionar ahora, ¿no? Que, digamos, si bien el Estado, ¿no es cierto?, tiene la responsabilidad y la obligación de garantizar de garantizar, por un lado, el acceso de nuestra educación como ciudadanos. Y por otro lado, de garantizar un sistema educativo, unas instituciones de calidad, unas condiciones laborales para los docentes adecuadas, eso digamos, eso no puede evadir, ¿no es cierto? Esa es la responsabilidad del Estado. Creo que hay otras esferas en las que también podemos gestionar ciertas cosas, ¿no es cierto? Sin esperar del Estado, porque a veces me da la sensación y me da un poco el temor, les soy sincera, que uno se queda como esperando que el Estado nos dé todo, ¿no? Y ahora menos, ¿no es cierto? O sea, digamos, hay una desestructuración institucional del Estado y me parece que digamos, eso puede ser problemático en la medida en que no va a darnos respuestas. Eso no significa que no las demandemos, pero sí significa también que podamos gestionarlas desde otros ámbitos, ¿no? Y, por ejemplo, algunas de las propuestas planteadas, ¿no es cierto?, como estrategias, no tienen a la centralidad del Estado, si se dan cuenta, ¿no? O sea, quizás tangencialmente, ¿no? O sea, pensando, qué sé yo, si una universidad pública, pues, se suma a esta posibilidad de creación de redes, pues chévere, ¿no es cierto? Sin duda alguna va a depender del presupuesto del Estado, ¿no? Para que funcione y sus docentes puedan ser partícipes de esta red. Sin duda alguna hay una relación, pero no es directa. A eso me gustaría como plantearles, ¿no es cierto? Por ejemplo, la posibilidad de pensar redes de un espacio de articulación de los docentes va por fuera del Estado, ¿no es cierto? Que podemos gestionar cosas y demandar cosas al Estado, pero crear la red no requiere que el Estado esté presente, no requiere que sea promovido por el Estado, requiere que sea promovido por nosotros, ¿no es cierto? No es un tema de voluntades meramente, pero sí de pensar que existen otros espacios de articulación, ¿no es cierto? Que pueden ser muy potenciales para mejorar nuestras propias condiciones, tanto de trabajo como de, digamos, la incidencia que podamos tener sobre esta población. Digo que mi intervención es polémica por esto, ¿no? Porque no quiero que me malentiendan en el sentido de que el Estado no tiene que hacerse responsable de ciertos elementos, sin duda alguna, pero también hay otros espacios que, y como decía Edison el día lunes, ¿no? Para quienes estuvieron ahí, por suerte no está el Estado. Porque a veces el Estado lo que tiende a hacer es homogenizarnos, es estandarizarnos, ¿no es cierto? Y eso no nos posibilita tener la posibilidad de flexibilidad, ¿no es cierto? De adaptabilidad que requerimos. Entonces, digamos, la propia gestión que como personas, ¿no? Como organizaciones, qué sé yo, podemos ir gestionando también son muy ricas y son muy válidas. Y debemos promoverlas. Entonces, yo abogo mucho por generar esos espacios que estén por fuera del Estado, sí en diálogo con el Estado, pero no promovidos por el Estado. Y esa es un poco la apuesta que les estamos planteando también ahora con algunas de las estrategias que hemos extraído, porque no es que son nuestras propuestas, hemos extraído, digamos, de las conversaciones que hemos tenido con estos distintos actores, que son incluso también parte del Estado, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí la respuesta fundamental, ¿no? Darles gracias digamos, por sus críticas, por sus sugerencias. Es precisamente la idea de este espacio, nutrir, digamos, ¿no? El documento que estamos todavía trabajando. En esa medida le respondo a Gisela, todavía no está publicado el informe, va a salir, digamos, cerrar esta semana de EPJA es un insumo también para poder, digamos, fortalecer quizás, ¿no? Algunas de las líneas de investigación que estábamos trabajando, algunas problemáticas o análisis que estábamos haciendo. Y una vez que cerremos esta semana, pues sin duda alguna trabajaremos en la finalización del documento y la DBB, pues digamos, va a ser un documento público, ¿no? Que pueda efectivamente servirles. Eso de mi parte, agradecerles mucho. Y Cintia, no sé. Sí, muchas gracias igual por sus intervenciones. Este era un espacio muy importante para nosotros porque era ponerles en común lo que hemos venido trabajando también con dudas, discusiones alrededor del tema.
y para eso sus aportes son muy, muy importantes. Yo me sumaría en realidad a lo que nos decía Paola, este tema de la red, o sea, concuerdo con lo que se planteaba y efectivamente uno de los objetivos de presentar estas investigaciones es, o esta investigación en realidad, es pensar también la posibilidad de, no sé si llamarle red, puede llamarse de muchas formas, ¿no? Pero espacios donde se puedan articular quienes están en el campo haciendo trabajo, ¿no es cierto?, en relación a la EPJA y quienes también están en las universidades y tienen que también estar en ese campo para poder hacer investigación, porque a veces hay estas grandes brechas, ¿no es cierto? Esto que les decíamos, hay pocas investigaciones desde las voces de los actores y hay más bien una idea de, a veces la academia está por ahí flotando y pensando cosas, ¿no es cierto? La imagen del académico sentado mirando al horizonte y se imagina y se inventa algo, pero en la práctica las investigaciones nacen de la realidad. Entonces a nosotros también nos ha gustado mucho hacer esta investigación porque es plantearse, ¿no es cierto?, la problemática y ahora estrategias de cómo llevar esto adelante, es decir, cómo nosotros podemos efectivamente plantearnos un vínculo, una articulación entre diferentes actores. Aquí hay muchos muy interesantes, justo Gisela hablaba justamente de este espacio que tienen, ¿no es cierto?, de docentes que están trabajando el tema. Entonces, la idea de articularse es no tanto nuevamente desde el Estado, que alguien articule, sino que las redes o las articulaciones funcionan desde diferentes puntos también, no necesitan, no sé si se necesita a veces una centralidad, sino que puedan irse sumando a una iniciativa. Nosotros esperamos que este trabajo que hemos hecho, el momento, como decía Paola, se va a publicar en una cartilla, ¿no es cierto? Y en función de esto, la idea es que ustedes puedan ver los resultados, tenerlos en su mano, pero también ir pensando cómo sumarnos a una iniciativa un poco más amplia en relación a articular o mejorar este vínculo de investigación con el hacer práctico, ¿no es cierto?, el día a día de quienes trabajamos en la EPA. Entonces, no sé si, bueno, para mí es desde ese punto, quería mencionarles eso, no sé si hay un ruido atrás, disculparán. No mucho. No sé si alguien más quizás quiera comentar algo. Aquí hay un comentario que nos dice, ¿no? Queremos redes con equipos de docentes investigadores. Olger sí decía que sí sería una buena idea lo de la generación de una red, ¿no?, de docentes. ¿Ustedes ahora actualmente no cuentan con ningún espacio de articulación entre ustedes como docentes? Perdón, quiero yo aportar un poco en eso desde, bueno, soy Andrea Angiolani, perdón, estoy como Programa Ecuador. Nosotros, en conjunto con docentes voluntarios del Ministerio de Educación, justamente relacionados con la EPJA, hemos estado promoviendo la creación de una red de docentes, una red metodológica de docentes. De hecho, en este momento está en un proceso de constitucionalización. Están ya armando toda la parte legal para que la red pues tenga su propia gestión y no dependa de ningún ente regulador como el Ministerio de Educación para poder funcionar. Sé que tienen abierta ya la red en Facebook, así que también la pueden buscar, y es una red directamente desde Ecuador, porque en otros países sabemos que existen, me parece que en México, que tienen una red que funciona alrededor con más de 5,000 docentes que están agregados y que siguen haciendo aportaciones para construir siempre mejores conocimientos y fortalecer a los docentes que trabajan por la EPJA. Perfecto, digamos, ese es como Pau, ¿no? Sí, alguien me decía. nosotros también, los docentes que trabajamos en centros de privación de libertad, tenemos una comunidad educativa que busca fomentar las actividades que nosotros realizamos dentro de los centros y buscamos inicialmente capacitación entre nosotros y bueno, estamos ampliando nuestros horizontes. Perfecto. Para todo aquel que trabaje en algún centro de privación de libertad, bienvenido. Exacto, ¿no? Es como digamos, me parece súper interesante que existan como estas iniciativas, ¿no es cierto? Ahora, la idea es articular. Creo que estos espacios precisamente nos dan la posibilidad, primero, de enterarnos, ¿no es cierto?, de estos espacios autogestionados, y por otro lado, la posibilidad de convocarlos, ¿no? Ahora, digamos, nosotros estamos terminando esta consultoría, esta investigación. Vamos a tener, digamos, dos documentitos o dos productos, digámoslo, ¿no?
que digamos van a ser difundidos precisamente como insumos que les sirvan a ustedes. Y claro, digamos, dentro de las estrategias planteadas está la red, esta que de alguna manera la DBV ya la está iniciando, ¿no? Me parece que ese es el aporte central que en realidad por ahora podemos dar sin duda alguna. Esto es inicial, es uno de los primeros trabajos que se hace, aunque reconocemos otras investigaciones, ¿no? Desde la UNAE se está trabajando esta sistematización de experiencias y de buenas prácticas en torno a la EBJA. Esto también va a ser súper interesante porque puede hacernos conocer, ¿no? Digamos, de estas experiencias que de alguna manera han ido funcionando y que aportarían sin duda alguna a pensar estos espacios de articulación, ¿no? Sebastián nos comentaba lo de la red de profesores de los centros de privación de libertad. Gisela también lo comentó, este centro, este espacio, ¿no?, de articulación, al que invitan además a otros profesores que trabajan en centros de privación de libertad, y sin duda alguna estaría muy bonito que estos dos espacios, que el que comentaba Andrea y el que comenta Sebastián, pues también establezcan diálogos, ¿no? Precisamente para ir fortaleciendo las acciones que se puedan ir generando desde estas instancias. Creo que eso, no sé si alguien más quiere comentarnos algo, sin duda. Madeleine, sí. Ya, bueno, muy agradecido, disculpen que no he podido estar interviniendo porque han dicho los resultados que ustedes han obtenido realmente han sido interesantes. Es bueno darlos a conocer y desde ese resultado pues crear nuevas perspectivas, ¿no?, de las investigaciones que se están desarrollando. Estoy totalmente de acuerdo de formar parte de cualquier grupo, como se le llame red, pero bueno, que esté direccionado a cómo mejorar, ¿no?, y consolidar más este trabajo de la educación de jóvenes y adultos acá en el Ecuador. Y lo otro que quería decirles que, bueno, nosotros el próximo martes tenemos el espacio de la cátedra abierta y, bueno, algunos profesores de las instituciones educativas van a utilizar este espacio para presentar, socializar sus experiencias. Yo, bueno, voy a solicitar permiso para que en el grupo de WhatsApp creado, pues, invitarles, ¿no?, para que puedan participar y escuchar. Es un espacio también que propicia lo que estás diciendo. Es decir, cómo nosotros tenemos también que crear estos espacios que nos permitan a nosotros socializar, conocer qué es lo que se está haciendo, cómo complementar los resultados que se van logrando, cómo entre todos buscar nuevas soluciones, nuevas estrategias. Y yo pienso que lo que ustedes han hecho, Paola, realmente es una maravilla. Interactuar con las instituciones, interactuar con docentes, con investigadores y bueno, hacer esta propuesta que están realizando. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Madeleine. Y cierto, está también lo de la cátedra. Ese es un espacio súper importante, digamos, para formación, para intercambio de experiencias, ¿no? Creo que en ese sentido la UNAE puede ser como una de las instituciones de educación superior que juega un papel muy importante, ¿no? No solamente como la Universidad Nacional de Educación, sino también por el trabajo que ya han venido desarrollando, ¿no?, en torno a la EBJA y la experiencia que tienen también institucionalmente y ya de manera más particular con ciertos docentes. Entonces también, es cierto, la invitación a formar parte de la cátedra. Muchas gracias, Madeleine, por recordarnos eso. Sí, creo que vamos cerrando. Para nosotros, bueno, este espacio todavía va a seguir, digamos, abierto para seguir discutiendo cosas, pero nada, Kim, ¿tú querías decir algo? Sí, yo quería, bueno, disculpen si hay un ruido de fondo que ya no lo puedo controlar, pero lo que quería comentarles, decir, justamente aportando esto es que efectivamente esperamos que este espacio sea un espacio digamos, que nos permita, ¿no es cierto?, articularnos entre nosotros a partir, no sé si de tomar los contactos, por ejemplo, de quienes estén interesados y empezar así construir, tejer. Una red implica eso, ¿no? Tejer y tejer de a poco para poder ir articulando nuestros intereses, pero también el trabajo que podemos hacer en conjunto y apoyarnos de esa forma, ¿no? Entonces, nosotros, eso le quiero decir que ha sido muy, muy interesante para Paola y mí trabajar en esta investigación. Ha sido hemos descubierto muchas cosas interesantes y además nos hemos puesto en contacto con muchas personas que llevan a cabo ya procesos de largo aliento, ¿no es cierto? Y preocupaciones de intereses. Entonces, en esa medida, agradecerles nuevamente a ustedes por su tiempo, por su atención, y también esperamos volvernos a encontrar, porque esa sería la idea también, es decir,
decir que esto no se quede, ¿no es cierto?, en solo una retórica, sino poder seguir construyendo, caminando juntos, porque creo que parte de la investigación ha sido darnos cuenta de que hay un camino avanzado y hay todavía mucho más que avanzar. Pero entonces no estamos en cero, pero tenemos todavía muchos espacios donde trabajar y además muchas cosas que sí investigar, pero también experimentar, ¿no es cierto? Estar también en la parte de las experiencias. Entonces, de eso quería mencionarles, agradecerles nuevamente y esperemos que esto sea solo lanzar algo y que empiece a caminar, ¿no? Esperemos que pase. Muchas gracias, Paola, Quintia, a los docentes que participaron, realmente por compartir los hallazgos que han logrado identificar en su investigación. Queremos, obviamente, agradecerles a todos por su presencia en este espacio y invitarlos cordialmente a la última sesión virtual que será el día de mañana. Igualmente a las 11 de la mañana los esperamos, estaremos enviando los enlaces por el grupo de WhatsApp, igualmente por correo, y sin más, solamente me queda agradecerles nuevamente y recordarles que seguimos todos juntos construyendo un mejor futuro. Muchas gracias, que pasen bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Una buena tarde, un buen día.